Definitivamente que el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo ha vuelto, como quien dice, a la palestra pública tras un fallo o una opinión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, una opinión que fue pues también Costa Rica emitió esa consulta a la comisión y la comisión pues emitió su opinión efectivamente. Para hablarnos del tema y de las repercusiones que va a tener en Panamá, se encuentra conmigo el abogado Iván Chanis. Él es un abogado defensor de los derechos igualitarios, diríamos, ¿verdad, licenciado? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas Básicamente, gracias. Mañana nos enfrentamos a un hecho histórico en la región latinoamericana, y es que Costa Rica va a efectuar su primer matrimonio de una pareja homosexual. Esto tras el fallo o la opinión emitida por el Comité Interamericano de Derechos Humanos. ¿Cuán cerca está Panamá o cuán lejos está Panamá de estar a las puertas de un matrimonio entre personas del mismo sexo? Yo soy optimista de que estamos muy cerca. Panamá ha tomado siempre la buena vía del respeto del derecho y el respeto de los derechos humanos. Panamá ha sido un ejemplo de cumplimiento de los fallos y de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, habiendo la Corte ya sido tan clara, explicativa, abarcativa y ha considerado todos los aspectos en la realidad del hemisferio, y decir, Estados miembros, es momento de que ustedes cumplan sus acuerdos internacionales, que reconozcan la dignidad humana de todos, reconozcan el matrimonio igualitario como vía a reconocer los derechos de esas personas, así como el cambio de imagen, sexo de las personas trans. Entonces, te respondo, sí, estamos cerca, porque si yo veo el bagaje de compromiso, de transparencia de todos los gobiernos democráticos de Panamá, de respeto a los derechos humanos, estaríamos muy cerca de que en Panamá haya matrimonios igualitarios. Ahora, ha habido un poco de confusión, licenciado, en relación a si es un fallo o si es simplemente una opinión consultiva, y hasta qué punto esa opinión está por encima de las leyes de los países. La opinión consultiva es vinculante, es diferente a un fallo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dos vías de responder. Uno, a través de fallos que recibe. Tras la recomendación de la Comisión Interamericana, se ve una violación específica de derechos humanos, o a través de la respuesta a opiniones consultivas que hacen los Estados miembros. En este caso, Costa Rica, ejerciendo su legítimo derecho de consulta, va a la Corte porque quiere interpretar fallos anteriores. Eso es muy importante. Es la pregunta que te iba a hacer. ¿Por qué Costa Rica eleva esa opinión ante la Corte Interamericana? Hay fallos específicos, Atala y Niñas versus Chile y Duque versus Colombia, que versan sobre el tema de matrimonio igualitario y de derechos patrimoniales de parejas del mismo sexo. Entonces, Costa Rica está tratando de aplicar esos fallos, pero no encuentra forma, no sabe cómo. Y dice, ¿sabes qué? Vamos a ser transparentes, vamos a enviarle una consulta a la Corte, quien es la que ya puso el estándar interamericano a través de esos fallos, y decirle si estamos violando los derechos humanos internamente y cómo entonces resarcimos eso y vamos adelante estos principios. La Corte acoge esa consulta, la estudia, establece una explicación mucho más abarcativa de los casos, dice cómo interpretar los fallos. Ya en Atala, cuando condenó a Chile, le dijo, la Convención Americana protege todas las formas de familia, no una forma específica. Entonces ya el principio estaba ahí. Ahora la Corte viene a decir, bueno, respetando esas diversas familias, el derecho legítimo que tienen ellos a su dignidad humana y basado en el principio pro persona, estas personas tienen derecho al acceso a las mismas instituciones existentes que las parejas heterosexuales, no crear unas nuevas, no llamarlos de forma diferente, no buscar una institución nueva que persista el estigma y la discriminación hacia ese grupo de personas que legítimamente tienen los mismos derechos. Entonces le dijo Costa Rica y Estados miembros, léanse la opinión consultiva. Los Estados miembros están en la obligación de respetar los derechos humanos de todas las personas, respetar las diversas formas de familia, adecuar las instituciones existentes, entre esas el matrimonio, dice la palabra matrimonio, a parejas del mismo sexo. ¿De qué va a depender? ¿Cuál es el próximo paso que le corresponde a Panamá? Porque esta semana escuchábamos a la canciller incluso diciendo que hay que respetar que Panamá espera avanzar contra la discriminación de minorías sexuales. Es decir, que prácticamente Panamá está avalando esa opinión consultiva que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué pasa de ahora en adelante? Así es. Panamá primero participó de la consulta. O sea, cuando se hizo la opinión, la Corte le envía la consulta a todos los Estados miembros para que los países opinen. Panamá
muy escuetamente, no emitió gran opinión, pero dijo que lo que fuera que decidiera la Corte en ese entonces, hace 2 años y algo, iba a servir de guía para implementar esa no discriminación, seguir adelante, porque la Constitución ya establece la no discriminación. Ya Panamá ha firmado otros acuerdos también en Naciones Unidas, el sistema interamericano, de que prohíben la discriminación a todas las personas. Entonces, lo que hizo la canciller es consecuente con su función como regente de las relaciones internacionales, y ella acoge lo que le envió en comunicación oficial a la Corte y lo remite a todos los órganos de gobierno, que la misma opinión consultiva lo dice, estados. Esto comuníquenselo a todos, porque aquí todas las entidades del Estado deben aplicar el control de la convencionalidad y adecuar su ley nacional a este nuevo principio. Si no, están en violación del derecho internacional y hacen jurídicamente responsable al Estado. Eso último que me dices, ¿qué significa? Que la canciller está protegiendo al Estado de perder un caso en la Corte Interamericana, de perder un caso, que seamos condenados afuera, que perdamos una oportunidad de nosotros como sociedad evolucionar, seguir adelante socialmente, reconocer estos derechos y hacer las cosas aquí, como se debe ser, evitar, como ya hemos hecho, ha pasado lastimosamente en muchos casos, que Panamá, por no cumplir con sus acuerdos internacionales o por violar derechos humanos dentro del Estado, perdemos entonces afuera y somos condenados. A raíz de este fallo estamos cada vez más cerca de que Panamá también se una a este movimiento de países que están propiciando y que están permitiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo. Así es. ¿A largo o mediano plazo? ¿Qué pasos debe tomar Panamá? Panamá debe, de salida, yo insto respetuosamente en la independencia que tiene la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que falle a favor del matrimonio igualitario. Ellos tienen un caso pendiente por decidir. Coyunturalmente sería inaceptable que no tomaran en cuenta esta clara información directriz dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el Tribunal Supremo en todo el sistema de derechos humanos del hemisferio. Entonces, ya de salida, la Corte tiene una oportunidad. Yo soy optimista que la Corte va a fallar en derecho, va a reconocer ese legítimo derecho de estas parejas que han reclamado y las personas que hemos participado de este proceso en dar insumos para que se reconozcan los derechos de todos. Y dos, un proceso que va a tomar más tiempo, pero que debe el Estado ser proactivo. Ojalá el gobierno actual llamara a una comisión interdisciplinaria de diferentes ministerios y entidades, llame a la Caja del Seguro Social, al Ministerio de Salud, a las aseguradoras, qué sé yo no soy experto en todos los temas, pero hay una necesidad de establecer un claro camino porque eso va a repercutir en derechos económicos, sociales, culturales, de salud, cultura. O sea, es muy complejo el cambio que debe hacer, pero es una adecuación. Es simplemente extender lo que existe a las parejas del mismo sexo. No es crear cosas nuevas, no es que hay que haber un declive jurisdiccional o jurídico por este cambio. No, es simplemente donde decía hombre y mujer solamente, extender pareja. O sea, yo no tengo que cuestionar la dignidad humana a decidir con quién formar pareja a dos personas. Indudablemente, abogado, que el tema sigue siendo considerado por muchos como un tema de moralidad o inmoralidad. Yo venía hacia acá, hacia la estación, y venía escuchando un programa de radio donde la mayor parte de la opinión pública condena el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es decir, la opinión pública panameña, así como muchos en Latinoamérica, no están preparados para aceptar moralmente o religiosamente el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Qué va a pasar? Es un tema de derechos, no es un tema religioso, empezando por ahí. Yo pienso que la opinión pública ha evolucionado. Yo creo que si hacemos una encuesta de hace 10 años o 5 años a lo que hoy la gente empieza a entender mejor y abrir un poco su corazón a entender la realidad de otras personas, yo pienso que vamos evolucionando a paso pequeño pero decisivo. Y algo que puede responder un poquito a eso es que no siempre las leyes son justas. Hay que recordar la ley que prohibía el matrimonio entre parejas interraciales, que prohibía el voto de la mujer, el apartheid en Sudáfrica. Todas eran leyes establecidas por el Estado legítimamente. Irse contra ellas era violar la ley. La sociedad logró entender, en este caso los líderes sobre todo, porque si tú en el tiempo del voto, si se hubieras pedido un voto cambiar esas leyes, la mayoría no hubiera dicho que sí. Fue la decisión de gente valiente, de gente justa, de gente
que cree en la igualdad de todos, en la dignidad humana y sabe que hay que evolucionar y hay que revisar. No todas mis acciones en el pasado fueron las mejores, la suya o las de los demás, pero estamos en el momento en que coyunturalmente hay una situación donde es mucho más visible, donde las voces han alzado y han demandado decir, yo tengo 15 años con mi pareja y nunca he tenido derecho a asegurarla. ¿Eso es humano? No me parece. Entonces, es parte del debate también. Es parte del debate y yo creo que ahí entonces entra la consideración a la humanidad de todos y lo que es justo. Entonces, si la mayoría igual no está pues decidida a ese cambio, recordemos que la democracia protege a las minorías también. Es la decisión de las mayorías, pero con protección de las minorías. Si no estaríamos en un Estado de Derecho, no hubiera democracia, entonces aquí habrá una autocracia de que la mayoría decide y entonces las otras religiones de la mayoría no tienen derechos, las formas culturales de los demás no tienen derechos. Aquí hablamos de los derechos de los indígenas, de las personas afrodescendientes, de las personas con discapacidad, de las mujeres, de las personas LGBT. Bueno, ahora se está abordando el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo cada día con más frecuencia en la opinión pública. Le agradecemos, abogado Iván Chanis. Estoy segura que lo vamos a invitar nuevamente porque hay mucha tela que cortar en este tema que causa controversia, pero que es interesante definitivamente y que nos plantea un nuevo panorama ante esta situación pues, que se ha emitido por parte del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A ver qué repercusiones va a tener en los próximos días acá en Panamá y qué otras opiniones comienzan a surgir.